Hola compañeros y tutor, mi nombre es Diego Montenegro y este es mi aporte correspondiente al momento del análisis de la sentencia T565 número 13 del curso Construyendo Comunidad. Bien, empecemos por entender que eh, durante el desarrollo de nosotros como personas, el primer papel importante es el que ejercen los padres sobre la formación de sus hijos, para que posteriormente sea en las instituciones o en el desarrollo comunitario como personas sociales, sepan afrontar y manejar las situaciones que se presentan. Nosotros como padres, o los padres que nosotros hemos tenido, siempre se deben cuestionar sobre de qué forma deben guiar a sus hijos, cómo va a ser ese proceso dentro de la formación, dentro de cómo acoplamos a nuestros hijos a las normas y a lo que las leyes establecen para su protección, pero también para su comportamiento y su educación. Todo esto enfocado hacia el desarrollo personal, social y académico. El primer elemento que juega el papel son los padres. El segundo, que hace parte de ese sistema integrado de formación y de acople a las leyes y a las normas, son las instituciones. En este caso y en primera instancia son, digamos, los colegios, las escuelas, que son las que inician a los muchachos y a los niños en su formación, en su adquisición de valores, de principios y de pensamientos que se expresan en su comportamiento. Las instituciones tienen la obligación de regirse por normas, no solamente que están establecidas al interior de los colegios, sino que son regidos también por una constitución y por normas del Estado, para que ese desarrollo se dé de una forma acorde y que sea garantizado, ¿no? Para que el niño y el joven empiece un proceso y se encamine a ser una persona que pueda convivir con otras personas, que tolere, que analice las situaciones, que las asuma y que tenga sobre todo autonomía en su forma de pensar y de expresarse. Las instituciones, como dijimos anteriormente, hacen parte de ese componente y de ese complemento que juegan el papel de los padres dentro de la formación del joven y del niño. Pero si nosotros en casa no acompañamos a nuestros jóvenes, será muy difícil que ese proceso sea efectivo. Por eso en casa, de casa es donde proviene la real formación ética y de pensamiento para los niños. Los niños deben tener una comunicación constante con sus padres y nosotros como padres debemos acompañar ese proceso de formación que va de la mano con lo académico y con lo social. Debemos preguntar qué sucede en distintas situaciones. Hijo, ¿cómo estás asumiendo las situaciones? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Ese tipo de preguntas hacen que el niño o el joven en esa etapa en la que está empezando a asumir situaciones, pues tenga la posibilidad de tener una guía a la mano, un asesoramiento, un acompañamiento y que va a complementar la parte académica. Teniendo en cuenta que el gran ejemplo, los principios y la forma en que el niño o el joven asume ciertas posiciones, ciertos comportamientos vienen de casa, del ejemplo que reciben, pues dentro del colegio se rigen por normas que establece la institución, los colegios o las escuelas. En este caso, los colegios y las instituciones deben ser responsables al momento de fijar normas que respeten y que garanticen los derechos de los niños en cuanto a maneras de expresión, en cuanto a maneras de pensamiento, en cuanto a guías sobre su desarrollo sexual, pero que sean acordes
a la etapa de desarrollo del niño, que sea de una forma muy asimilable para los niños, que no choque de pronto con su forma de pronto de contemplar las cosas, que no los ponga, que no los confunda, sino que tengan claro paso a paso y en una buena medida cómo estamos desarrollándonos para posteriormente ser personas que tomen libres decisiones eh, sobre, su, sobre su desarrollo personal. Y eso se aprende de la mano de la convivencia con los demás compañeros, con las demás personas, aprender a escuchar, aprender a opinar y aprender a que no estamos solos en una comunidad, sino que estamos y hacemos parte de un grupo muy amplio de personas. Tenemos en cuenta de que hemos analizado dos factores importantes, la familia y la academia, como garantes de esa formación personal y garantes de que los derechos de los niños y de los jóvenes se cumplan para que su desarrollo eh, personal sea acorde cuando ellos entren en una etapa adulta y que esa guía que se les dio inicialmente eh, los pueda no hacer de pronto susceptibles a que sufran vulneración de derechos o algún tipo de atropello por parte de otra persona, teniendo en claro, teniendo claro que podemos diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora tengamos en cuenta que analizando esos dos factores, la academia y la familia, está el aporte de la constitucionalidad del país donde él se encuentra. En el caso de Colombia contamos con un documento que es la Constitución eh, de Colombia, que precisamente establece todas las normas, todos los derechos para garantizar que el ciudadano o la persona pueda convivir dentro de un país, que sus derechos no sean vulnerados, que no se presenten situaciones en las que la persona se vea afectada, pero que también garantiza su forma de expresión, su forma de pensamiento, sus inclinaciones religiosas, sexuales y además eh, la potestad y la autonomía que tiene una persona para tomar decisiones. Guiados por estas tres herramientas, la constitucionalidad, la familia y la academia, debemos evitar que ciertas situaciones se presenten. Tenemos las herramientas para trabajar. Lo que debemos es enfocarnos en cómo los niños y los jóvenes asumen ciertas situaciones. Ahorita una gran problemática que se viene dando es el tema del bullying, de pronto el ataque en cuanto a sus maneras de pensamiento, su señalamiento, su cuestionamiento. Y esto se suele presentar, como decíamos anteriormente, en las etapas iniciales de desarrollo y de formación de esa persona, que es la niñez. Si esos tres pilares y esos tres componentes que son la familia, la academia y la constitucionalidad están haciendo un papel efectivo o están generando un resultado positivo dentro de la niñez, no veremos situaciones complicadas en las que el niño no sepa cómo asumir las situaciones, no veremos brotes de violencia, de desigualdad y situaciones problemáticas que puedan llevar al niño a situaciones más complicadas de desarrollo. Veremos un ambiente favorable para el desarrollo de la persona que irá encaminado por una buena ruta de principios, de desarrollo de pensamiento ético y de principios, todo guiado por estos tres elementos. Recordemos nuevamente, el principal, que es la familia, la constitucionalidad y la academia. Como decíamos anteriormente, el ejemplo de hogar, de casa, podrá ser una guía favorable o desfavorable para el desarrollo de la persona, para la forma en cómo se exprese.
La academia es un complemento, es una ayuda, pero no juega un papel tan importante como el ejemplo que recibe la persona de casa o el entorno en que se desarrolla. Dependiendo de esos factores, la persona tomará sus propias decisiones y su autonomía para pensar, para expresarse y para comportarse. Todo, como lo decíamos anteriormente, regido por normas que no afecten o que no de pronto de alguna manera vulneren sus derechos, pero que de parte de la persona tampoco se afecten a otras personas. Es decir, contamos con un documento que nos protege, pero que también nos exige cómo debemos asumir ciertas expresiones, ciertos comportamientos para que no sean considerados como un ejemplo, puede ser un delito o algo que esté al margen de lo legal. Debemos ser conscientes, sensatos y racionales en contemplar que hoy en día y desde hace mucho tiempo las personas tienen libertad de expresión, tienen libertad para expresar sus emociones, sus pensamientos, sus gustos y que debemos ser respetuosos de tales inclinaciones. Entonces, seamos jóvenes, niños o grandes, siempre vamos a tener gustos por diferentes cosas, inclinaciones por diferentes cosas y debemos ser respetuosos de lo que cada uno eh, tiene a su disposición, a su gusto y por tanto no debemos señalar, cuestionar o atacar a las personas. Como decíamos, en la sociedad y en la comunidad existen organismos que van a garantizar nuestros derechos y nuestras formas de expresión, pero que en dada situación, si son situaciones que no están dentro de los parámetros que se deben seguir para convivir en sociedad, seremos también cuestionados y también seremos puestos en un proceso de guiamiento o de reflexión. Esto depende del acompañamiento que den los organismos del Estado, la academia, para que podamos ser unas personas que podamos convivir con los demás. Lo que engloba y encierra todos los elementos, todas las herramientas, todos los componentes de la formación de la persona son el círculo social en que se desarrolla, su entorno, su contexto y lo que él visualice, lo que él vea de las diferentes acciones que aprenda. Si reciben un mal ejemplo de su barrio, de su comunidad, de sus padres o de su círculo social, pues podrá tener un desarrollo favorable o un desarrollo desfavorable dentro de la persona. Porque hablábamos del ejemplo que recibe el niño de sus padres, el joven de su comunidad o de su, digamos, de su sociedad como tal, puede tener un efecto desfavorable y favorable, positivo y no positivo. Por eso debemos preguntarnos por qué hay indigencia, por qué hay personas que tienen malas conductas, por qué hay niños en la guerra, por qué hay maltrato intrafamiliar, por qué hay pobreza. No solamente debemos señalar y atacar a las personas que tienen comportamientos inadecuados, sino debemos ir más al fondo y analizar en qué se falló, en qué los tres elementos que hablábamos anteriormente, la familia, la academia o la constitucionalidad o el Estado fallaron. No solamente son acciones o son comportamientos propios de la persona, sino que son realmente influenciados por su desarrollo en sociedad, comunidad y que en dichas situaciones no se garantizó como lo hablábamos anteriormente. Si fallamos en la formación familiar, en el ejemplo que le demos a los muchachos y a los jóvenes y a los niños desde nuestro hogar, desde nuestro núcleo familiar, pues no debemos esperar mayores, no debemos generar mayores expectativas
para que nuestros niños sean y nuestros jóvenes sean personas que sean sensatas, que sean congruentes con sus acciones y responsables con sus acciones. Si se falla en las tres áreas en las que analizamos anteriormente, todo se verá reflejado en el comportamiento del niño, del joven o de la persona. Debemos ser conscientes de que cada acción, de que cada ejemplo, de que cada asesoramiento, si lo realizamos de mala forma, generará un efecto negativo dentro de la persona. En conclusión, si los tres componentes que analizamos en esta presentación o en este análisis de la sentencia T565-13 son efectivas y son manejadas de una manera realmente concordante y efectiva, tendremos personas que puedan convivir y que toleren las situaciones, que convivan, que respeten, que hagan valer sus derechos de una forma adecuada y que sobre todo jueguen un papel muy importante dentro de la sociedad para construir un gran país. Muchas gracias.